que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, Rey, te adoramos, aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia
me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios, alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver todo lo que tú has hecho en mí. Eres tú, Jesús, a quien rindo mi ser. Que el mundo pueda ver tu amor, la belleza de tu santidad. Me arrodillo ante ti, alzo mis manos pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos
Iglesia, buenos días. Gracias a Dios, una vez más. Otro domingo estamos aquí, agradecidos con Dios por el regalo de la vida, por la salud también, y porque podemos estar conectados esta mañana de domingo 27 de septiembre. Listos para compartir la palabra, esta palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Y listos ustedes también en sus casas, en el lugar donde se encuentren, para recibir esta palabra, esperando seamos sensibles a la voz de Dios esta mañana a través de su palabra. Voy a permitirme hacer una breve oración, como lo hacemos cada domingo. Si gustas acompañarme en tu lugar, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos por el regalo de la vida y la oportunidad de estar aquí, en este lugar, en este momento, para meditar en tu palabra. Te pedimos que esta palabra haga la obra para la cual ha sido enviada esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este domingo, como los domingos anteriores, entramos a la meditación de la palabra de Dios después de haber escuchado y participado de la alabanza, de la adoración. Y hoy creo que el tema sí va, en cierta manera, dirigido más hacia la iglesia. Aquellas personas que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos hecho un pacto con Dios, por decirlo de alguna manera. Pero también no quedan excluidas aquellas personas que están visitándonos, están asomando a la predicación de la palabra, porque también creo que Dios tiene un propósito para ustedes esta mañana. Así que todos bienvenidos y vamos a estar atentos para reflexionar en esta palabra que traemos esta mañana. He titulado este mensaje, Se buscan adoradores. ¿Y por qué el título de este mensaje? Bueno, antes de definirlo, creo que hay actualmente en la iglesia una idea un poco equivocada de lo que es un adorador. Generalmente las personas relacionan, y más creo las nuevas generaciones, relacionan adoración necesariamente con música, necesariamente con cantos, y ahora creo que hasta necesariamente con videos de canciones, con escenografía y todo eso. Tal vez definimos la adoración o incluimos en la definición de la adoración personas con sus manos levantadas, sus ojos cerrados tal vez. Y bueno, yo quiero decirte que puede ser parte de la adoración, pero no necesariamente esa es la adoración bíblica, no necesariamente. Vamos a tratar de entender un poquito qué clase de adoradores busca el Señor a través de esta palabra. Así es que vamos a estar muy, muy atentos. Y quiero comentarte que la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac en sacrificio. Si los que conocemos un poquito esa historia, Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Y bueno, en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 5, hay algo ahí interesante y que dice: entonces le dijo a sus criados, Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Y este pasaje define de alguna manera muy, muy clara, muy sencilla lo que es la adoración. No habla aquí, no se mencionan instrumentos musicales necesariamente, videoclips, no se menciona mercadotecnia en las canciones, etc. No solamente dice, Abraham dice, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Por lo tanto, podemos nosotros inferir que la adoración implica la actitud de nuestro corazón, la intención interna de nuestro corazón, ¿sí? Como hombres y mujeres de Dios. Esto implica pues obediencia, implica servicio, implica rendición, también significa amor, etcétera, etcétera. Entonces,
podemos concluir de alguna manera que la palabra adoración o el acto de adorar a Dios no necesariamente, mucho menos únicamente es un tiempo de ojos cerrados, manos levantadas y canciones en tonos menores. No necesariamente. Implica muchas cosas más y eso quiero que entendamos esta mañana. En Juan capítulo 4, versos 23, dice así una traducción especial, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Eso dice el Evangelio según San Juan. Entonces, un adorador no es una persona que sabe cómo se adora. Es decir, no es una persona que teóricamente conoce cómo se adora. Un adorador, según la Escritura, es una persona que adora a Dios en todo tiempo y con todo su ser, con una actitud sincera. En todo tiempo y con todo su ser, con una actitud muy sincera. Y fíjate que Jesús dijo algo interesante con respecto a los que adoraban al Señor. Y dijo así en Mateo 15:8. Dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y qué interesante es esto. ¿Sí? Eso de que me honran con los labios puede ser aquellas personas que dicen adorar a Dios con lo que hablan, o tal vez creen que únicamente con ciertas canciones, en cierto ritmo. No. Jesús dijo: este pueblo, ¿sí? Esos que se dicen pues que saben adorar, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Jesús quería decir, no solamente es el asunto de lo que digas, sino de cómo vives con relación a lo que yo he estipulado, es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu corazón en relación conmigo? Esa es la verdadera adoración. Y la palabra de Dios nos dice que Dios está buscando hombres y mujeres de verdad, ¿sí? Personas que cumplan su palabra. Hombres y mujeres. Voy a decir hombres y mujeres porque a veces la Biblia habla como que generaliza al hablar del sexo masculino, pero yo creo que implica hombres y mujeres, y voy a ser enfático en ello. En Proverbios 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Ese mismo versículo, pero en la versión Reina Valera, dice: hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Ahí está una pequeña diferencia en la forma en que se expresa, ¿verdad? En Nueva Traducción Viviente dice: ¿podrá encontrar uno realmente un hombre digno de confianza? ¿Amigos fieles? Y Reina Valera dice: hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Y es interesante para lo que vamos a entender esta mañana. Yo creo que Dios siempre ha buscado y hoy busca hombres y mujeres leales, ¿sí? Hombres y mujeres fieles. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 9 dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles. Dios está buscando hombres y mujeres leales y está listo para ayudar a quienes son fieles. Esa es una búsqueda constante del Señor en la historia, constantemente buscando hombres y mujeres leales, hombres y mujeres fieles. Pero también Dios está buscando que seamos buscando gente de oración. Y te digo esto, en Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese
y no lo hallé, no lo encontré. Y esto es interesante. Esta es una búsqueda de Dios. Dice la Escritura, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Vallado es como una cerca protectora, vamos a decir así, algo que protege, que rodea y que protege, y que se pusiese en la brecha delante de mí. En este caso, la brecha viene siendo como ese vallado ha sido roto y por ahí puede ingresar cosas negativas, gente mala, cosas malas, y entonces ocupaba, el Señor dice, ¿quién se pusiera en la brecha? ¿Quién tapara el hueco en el vallado para que no entrara lo negativo? Entonces, quiero que consideremos lo siguiente. Por ejemplo, yo no creo que Dios provoque la enfermedad en nosotros. Sin embargo, existe la enfermedad. Porque Dios no quiere el mal para nosotros. Sin embargo, Dios estableció leyes espirituales, leyes naturales, pues, leyes físicas, que si se violan, por supuesto que traerán consecuencias. Eso lo entendemos, ¿verdad? Las leyes espirituales, las leyes naturales, las leyes físicas son violadas y tienen consecuencias probablemente negativas para quien viole esas leyes. Ahora, en la misericordia de Dios, en esa infinita misericordia de Dios, Dios en muchas ocasiones impide el juicio sobre nosotros cuando violamos leyes espirituales. ¿Sí? A veces violamos leyes espirituales, pero Dios ahí detiene el juicio sobre nosotros, como que impide que venga ese castigo sobre nosotros. Pero en el capítulo 22 de Ezequiel, ahí ya como que Dios ya no pudo o no quiso contener la justicia, el juicio sobre la nación. Y entonces el pecado de Israel y el pecado de los sacerdotes de Israel era un pecado ya grave, y Dios ya no podía seguir deteniendo la destrucción que era inevitable a causa del pecado de la nación de Israel y de los líderes espirituales, religiosos. Entonces fue ahí que el Señor dice a través del profeta Ezequiel que ha estado buscando. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, esa cerca protectora, y que se pusiese en la brecha, que tapara la parte que se había roto, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Es decir, el juicio de Dios era inevitable, pero Dios dijo, busqué hombres, ¿sí?, que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha, pero no lo encontré. Entonces, Dios necesitaba ese hombre o esos hombres, y quiero decir, y mujeres que intercedieran a favor de la tierra, pero tristemente no encontró a nadie. No encontró a nadie. ¿Y qué te dice el hecho de que si Dios estaba buscando personas con estas características, significa que no había muchas personas con esas características, ¿sí?, que fueran leales, fieles a Dios, capaces de hacer un vallado protector y de cuidar también cuando ese vallado había sido roto? Si Dios estaba buscando, quiere decir que no abundaban, que no había muchos. Entonces el Señor menciona a un hombre que reúne esas cualidades y dice, mira, el libro de Ezequiel fue escrito como unos 560 años antes de Jesucristo, pero ya como unos 1000 años antes de Jesucristo, en la época de David, Dios dijo esto de David: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Y aquí la pregunta que brota, o que me brota, y quiero compartirla contigo es, ¿qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? En la época de David también había problemas, también había inmoralidad, también había desobediencia a Dios, también había indiferencia, también había falsos adoradores. En la época de Ezequiel también.
y específicamente en un momento muy crítico cuando el Señor dice a través del profeta: he buscado un hombre que haga vallado y se ponga en la brecha. Había conflictos, había problemas, se habían violado leyes espirituales también. En nuestra época sucede lo mismo, ¿sí? Dios sigue buscando hombres y mujeres leales, fieles, que guardemos los principios espirituales, que nos pongamos en la brecha, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que pongamos vallado y protector alrededor de las familias, por ejemplo. Entonces, el libro de Hechos, pues en el capítulo 3, verso 22, nos dice en el versículo he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Qué hizo David, pues, para conquistar el corazón de Dios? ¿Qué hizo David? El Señor no estaba buscando en David a un adorador, como creo que ahora se concibe, pues, o muchos lo conciben, como, repito, el adorador que se encierra únicamente en el momento ese musical, donde levantas tus manos, cierras tus ojos y disfrutas tal vez una melodía con letra cristiana, etc. O sea, no se refería a eso. No porque David, al parecer, era también un buen músico. Dios no estaba buscando a David por músico. Dios estaba buscando a un hombre que Dios lo definió conforme a su corazón, ¿sí? Es decir, Dios estaba buscando un adorador, como lo definió de alguna manera o como podemos inferir que lo definió Abraham de alguna manera cuando le dijo: el muchacho y yo iremos a adorar y luego vamos a regresar. Es decir, Dios encontró en David la actitud de su corazón, la actitud de servicio, la actitud de amor, la actitud de pasión por la obra de Dios. Y eso fue lo que cautivó el corazón de Dios, de tal manera que Dios dijo: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Y lo que Dios estaba buscando en David era, creo yo, estaba buscando un hombre que fuera rey y que gobernara a Israel, que el deseo de su corazón fuera conforme al corazón de Dios, para que David como rey ya hiciera lo que Dios quería que hiciera. Cuando Dios escoge a David, David todavía era un muchacho, faltaban muchos años para que David llegara a ser el rey. En ese momento el rey era el rey Saúl, pero Dios estaba preparando, porque Saúl había estado haciendo las cosas mal. Entonces Dios estaba preparando ya al siguiente rey, que sería David, en muchos años más todavía. Entonces, preguntaría, ¿sabes cuál es el corazón conforme al de Dios? Esto es interesante. ¿Cómo es un corazón conforme al corazón de Dios? Y creo que un corazón conforme al deseo de Dios, principalmente, la principal característica es un corazón obediente. Eso es, un corazón obediente a Dios. Porque cuando el Señor quiere hacer una obra, lo único que necesita es encontrar a alguien que lo oiga y que ejecute su ordenanza, su propósito. Y eso creo que es lo que Dios vio en David, cuando dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Sí, tenía un corazón para Dios en David. Ahora, creo que Dios eligió a David por obediente, no por buen cantante o buen compositor de salmos. O sea, no necesariamente por eso, sino por ser un hombre obediente. Y de esa manera sería Dios quien gobernaría a Israel a través de David, porque David sería entonces un hombre que obedecería a Dios. Entonces, realmente no era David gobernando con sus propios proyectos, con sus propios intereses, sino era Dios gobernando a través de un corazón obediente, de un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que podemos ver nosotros, por lo cual Dios escogió a David, fue porque la prioridad de David era la presencia de Dios en su vida. Eso lo podemos identificar cuando leemos la historia, diversos pasajes que hablan del rey David.
¿Qué fue lo primero que David hizo cuando fue coronado rey? Llegó el tiempo de su coronación, murió el rey Saúl, llegó el tiempo de la coronación del rey David. ¿Qué fue lo primera decisión que David tomó? La primera decisión fue rescatar el arca del pacto y traerla al lugar de su presencia, al lugar donde tenía que estar el arca. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Era el arca del pacto, era el simbolismo donde Dios habitaba. Te pregunto esta mañana, ¿cuál ha sido tu prioridad en tu vida como cristiano? ¿Cuál ha sido tu prioridad realmente? Por ejemplo, cuando iniciamos algún negocio, ¿sí? ¿Cuál es tu prioridad realmente? O cuando tomamos la decisión de unirnos en el matrimonio, ¿cuál fue tu prioridad realmente? La pregunta es, ¿fue la presencia de Dios tu prioridad? ¿Es la presencia de Dios tu prioridad ahora en la toma de tus decisiones? ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu prioridad? Porque lo que David nos enseña, David tenía una prioridad importante, y era su pasión por estar en la casa de Dios. Y no creo que no se refiere únicamente en estar físicamente en el templo, sino en la casa de Dios, que en todo lo que concierne a lo que ahora definimos como la obra de Dios. La prioridad de David era estar en la obra de Dios, en todo lo que esto significa. David dijo en el Salmo 27:4, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Es la Nueva Traducción Viviente. Esto era, creo yo, la pasión de David, la prioridad de David. Era una pasión por la casa. No por una parte de la casa, era una pasión por la casa de David, totalmente, por la casa de Dios, ¿sí? Por todo lo que implicaba, pues, lo que ahora creo definimos como la obra de Dios. Algunos tal vez les apasionan parte de la casa, otros pueden decir, a mí lo que me gusta es el área de los niños, en la iglesia, por ejemplo. O a mí lo que me apasiona es la alabanza, por ejemplo. Cada quien puede pensar en cosas como esa, pero les apasiona, creo, aquello que va con sus propios intereses muchas veces, lo que pueden obtener un beneficio, o tal vez en algunos casos por la inmadurez les apasionan a algunas personas o le llaman la atención ministerios que son visibles, que son tal vez que se notan mucho, porque tal vez aspiran más adelante, si son cantantes a grabar sus discos, si son oradores, no sé, tal vez haya ahí inmadurez y sea lo que llama la atención, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué te apasiona? ¿Qué nos apasiona con respecto a la obra de Dios? David, su pasión era la casa de Dios, todo lo que implicaba la casa de Dios. Repito, la obra de Dios. Y yo creo que lo que Dios se sintió atraído a David, porque la pasión de David era la misma pasión de Dios. Y si te pregunto yo esta mañana, ¿cuál sería la pasión de Dios? ¿O cuál es la pasión de Dios? Te voy a decir, yo creo que la pasión de Dios es la pasión de Jesucristo, es la pasión por su iglesia. Y la pasión que David tenía era la pasión por su pueblo, la pasión por la obra de Dios. No te voy a decir la pasión por la iglesia, porque la iglesia como tal empezó hasta Jesucristo, pero la obra de Dios era la pasión de David. ¿Sí? El templo, la parte espiritual, el servicio a su gente, el amor, todo esto era la pasión de David. Entonces, creo que el corazón de David se parecía en eso al corazón de Dios.
Y por eso el Señor definió a David un hombre conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. Ahora, y yo lo puedo deducir porque yo creo que todos nos sentimos así como atraídos hacia personas que comparten nuestras mismas pasiones. Es decir, personas afines. Nos sentimos cómodos con las personas afines, con las que podemos compartir más o menos la manera de pensar, los gustos, las aficiones, y nos sentimos cómodos. Y yo algo así percibo entre la relación de Dios y David. Dios se sentía cómodo con David porque era un hombre conforme a su corazón. Entonces, si queremos conquistar el corazón de Dios, como lo hizo David, nuestra vida debe de girar en torno a la obra de Dios. Sí, en nuestro caso, la iglesia, la obra de Dios, lo que implica la obra de Dios. Hemos sido llamados para ser parte de la iglesia. Somos la iglesia y con misión y con visión y propósito. Entonces, creo que ¿quieres conquistar el corazón de Dios? Entonces, ama la obra de Dios. Involúcrate con pasión en la obra de Dios. Y David tenía un corazón de siervo. David tenía un corazón para servir, para involucrarse. La primera vez que la Escritura menciona a David, lo encontramos a David siendo muy joven, cuidando ovejas, pastoreando ya las ovejas de su padre. Y esto es interesante. Sin embargo, lo importante, creo, no es solamente servir, no solamente servir, sino lo importante es nuestra actitud y lo que hacemos mientras servimos. Eso es interesante. ¿Con qué actitud, sí, nosotros servimos a Dios? ¿Con qué actitud hacemos esa parte que nos corresponde de los ministerios, de las misiones de la iglesia? Y quiero decirte que es muy importante el tiempo de preparación. Mira, es más importante el tiempo de preparación que el tiempo de popularidad. O sea, es innegable que nuestros tiempos, bueno, creo que con mucho respeto, la iglesia en general en el mundo, creo que hemos cometido errores como iglesia y hay áreas ahí que se han salido, creo, del contexto de lo que es el cristianismo, creo, ¿no? Hoy, bueno, vemos por ahí cierto relajamiento, ciertas cosas como gente que busca la fama, que busca el dinero, que busca, bueno, debilidades humanas. No me interesa hacer mucho énfasis en esto, pero lo menciono. Pero yo creo que no tenemos que aspirar a ser como alguien en el sentido que es famoso en las iglesias. Porque hay muchos jovencitos por ahí, jovencitas que tal vez aspiran a eso porque son populares. Ahora los medios electrónicos facilitan la popularidad, en fin. Y algunos se van con la finta, como decimos, y queriendo ser como tales, hacer lo que ellos hacen porque tienen miles de seguidores, etcétera. Pero espérame, hagamos una pausa. ¿Qué estás haciendo ahora con tu tiempo de preparación? Este tiempo de preparación es más importante, repito, que el tiempo de la popularidad. Durante 30 años, Jesús se preparó para 3 años de popularidad. 30 años de capacitación, de preparación. Pero las palabras de su padre, cuando se bautizó, ¿recuerdas aquella ocasión en el río Jordán? Demuestran que lo que Jesús hizo en secreto, ¿sí?, conquistó el corazón de Dios, porque cuando aproximadamente a los 30 años fue bautizado, dice la palabra de Dios que el Señor dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Jesús hasta ese momento no era popular, empezaba su ministerio en la tierra. Y creo que mucha gente piensa que quizás le gustaría predicar de manera oficial y hasta entonces van a leer la Biblia si es que el llamado es para predicar, o que tomarán clases de música si alguien los invita a integrarse al grupo de alabanza de la iglesia, entonces tomarán clases de música. Tal vez algunos piensan así. Sin embargo, no debe ser así.
tenemos que aprovechar los años de anonimato, creo yo, para poner fundamento en lo que vamos a construir. Es decir, yo creo que nosotros como padres, o los que tienen todavía niños, deben invertir su tiempo y recursos en capacitar a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, capacitarlos si quieren un instrumento musical, si quieren en canto, en cualquier cosa que ustedes puedan ver que más adelante podrá ayudarles en sus ministerios. Debemos de invertir en ello como padres. Yo creo, así como David aprovechó su tiempo cuando era muy joven, cuando cuidaba las ovejas. ¿Qué hizo David? Pues David, mientras cuidaba las ovejas, fue creo que cuando David conoció el corazón de Dios. Porque gracias a ello tenemos ahora nosotros en la Escritura una cantidad de salmos que David compuso en su tiempo de pastor. En ese tiempo David se inspiró, por ejemplo, en el Salmo 23, hermoso salmo mundialmente conocido y a través de la historia, como muchos de los salmos. Creo que fue en el tiempo del anonimato de David, cuando él pastoreaba ovejas, cuando él contemplaba las estrellas, los astros, toda la creación de Dios. David se inspiró en ese tiempo, escribió muchos salmos. Y también David fue un tiempo en que desarrolló sus talentos. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice: un siervo de Saúl dice acerca de David, tiene mucho talento para tocar el arpa. Es decir, ya se empezaba a ver las cualidades de David, y no parece ser que lo haya mandado a una escuela de música, sino que David ahí en su soledad, mientras cuidaba las ovejas, él empezaba a desarrollar un talento que traía a través de tocar el arpa, probablemente la lira. Ahora, yo creo que nuestros hijos deben ser motivados, ¿sí? Yo recuerdo cuando mis hijos, en el caso de Manuel, empezó a usar la guitarra, lo metimos inmediatamente a un curso de guitarra y él siguió más adelante. Después José Armando se inquietó por tocar la batería y también lo metimos a que estudiara un poco de batería. En fin, la idea es: motiva a tus hijos, llévalos a que saquen y desarrollen los dones y los talentos, porque no sabemos nunca, hasta cierto tiempo, pero no sabemos cuáles son los planes de Dios para su futuro, y deben de estar preparados para lo que sea. Así de que instruyamos a nuestros hijos. Ahora, David también en el anonimato se fue convirtiendo en una persona notoria, creo yo. La Biblia dice acerca de David: era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Es decir, ya la gente observaba en aquel jovencito sus cualidades. Buen mozo, ¿sí? Dice, era de buena presencia. Y luego en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice: es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y de buena presencia. Sabía hablar David, sabía expresarse, era un hombre, un joven valiente que sabía comunicarse. Entonces vemos que David fue creciendo y fue un joven que fue venciendo sus temores, sus complejos, su timidez probablemente, y llegó a tener una buena presencia, ¿sí? Un reconocimiento público. Era hábil para la guerra, desarrolló la capacidad de negociar, de administrar, y sabía cómo expresarse. Acuérdate que Dios lo había, a través del profeta, lo había ungido como rey de Israel, pero todavía no era rey, sino que fue un tiempo en el anonimato, capacitándose, desarrollando habilidades, cualidades, etc. Entonces, David llegó a ser rey. David llegó a ser rey, pero aún siendo rey, nunca dejó de ser siervo. David siempre se caracterizó por su servicio a Dios, a la obra de Dios. Por eso, yo creo que en estos tiempos, termino con esto, en estos tiempos necesitamos, ¿sí?, que entendamos qué es un verdadero adorador. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más allá de la parte sensorial,
que entendamos que hemos sido llamados con propósito y que nuestra misión en la vida, los años que Dios nos preste, desde que entregamos el corazón al Señor, es el servicio. Sirve en tu iglesia, sirve en tu comunidad, sirve donde estés, y que tu corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que se entrega, un corazón que es sincero, un corazón de un hombre capaz de hacer vallado y pararse en la brecha en el servicio a Dios. Necesitamos hombres y mujeres de esas características que digan: yo voy, yo lo hago, yo doy, aquí estoy en el día a día, y no quedarnos por ahí aislados, perdidos. Que ahorita, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde no podemos reunirnos en nuestro auditorio todavía, no nos demos el lujo de menospreciar lo que la iglesia está haciendo. No nos demos el lujo de ignorar nuestras reuniones donde nos estamos capacitando como hombres, como mujeres, jóvenes, niños, etc. No nos demos el lujo, ¿sí?, de ser indiferentes a lo que Dios está haciendo aún en tiempos difíciles como estos. Al contrario, necesitamos como iglesia estar juntos. El mundo necesita a la iglesia hoy más que nunca, avivada, dispuesta, con un corazón para Dios, con un corazón, ¿sí?, conforme al corazón de Dios, que tenga la forma del corazón de Dios. Por eso, iglesia, esta mañana el llamado es a que entendamos: Dios está buscando adoradores, hombres y mujeres con un corazón para Dios, con un corazón para servir, con un corazón que ame la iglesia, que ame la obra de Dios. Este es el mensaje para ti esta mañana. Mi deseo es que Dios te bendiga y que esta semana sea una semana de retos, de desafíos, de decir que yo quiero tener un corazón como el corazón que Dios busca, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón obediente, y que me defina eso, mi obediencia y mi lealtad a Dios a través de la lealtad a la iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.